Contacto. Ocurrió hace tantos años, pero fue tan impactante que a día de hoy todavía sufro constantes y escabrosas pesadillas. Jamás imaginamos que la Ouija terminaría con la muerte de mi mejor amigo, Matías. Todavía recuerdo el amontonamiento de gente que se hizo afuera de mi casa cuando Matías se colgó en la cochera. Nunca supimos qué fue lo que vio, pero eso le causó tanto impacto que lo orilló a terminar con su vida sin que pudiéramos hacer nada para detenerlo. Todo comenzó una tarde de 1986. Matías, Saúl y yo acabábamos de salir de la secundaria y fuimos a comprar unos cigarros. El único dinero que traíamos era el del camión, así que no era mucho. Por tanto, íbamos a ir a una tienda que los diera baratos. Había una como a 20 minutos. Estaba bien, no teníamos prisa, pues iríamos caminando ya que usaríamos el dinero para los cigarros. Había una como a 20 minutos. Tuvimos que pasar por un terreno vacío, lleno de hierba alta y troncos secos. Llegamos a la tienda, compramos los cigarros y comenzamos a caminar de regreso. Veníamos tonteando por el terreno vacío, cuando Matías vio algo que le llamó la atención. Era un altar ahí en medio de la nada. Había velas, cabello, huesos y una ouija. Los tres volteamos a vernos, esperando a ver quién era el primero en decir algo. Fue Saúl. Dijo que debíamos tomarla para poder jugar más tarde. Yo no lo tenía tan claro, pues aunque sí tenía la curiosidad de jugar, me daba mucha desconfianza tomar esa cosa porque la habíamos encontrado en un altar. Pero Matías no lo dudó y se agachó para tomar esa vieja tabla de madera y la metió en su mochila. Luego salimos corriendo de ahí. Debo admitir que fue ciertamente emocionante. Mientras caminábamos hacia nuestras casas, caímos en cuenta que no nos habíamos traído la cosa esa que se debe mover en el tablero. Saúl dijo que había que regresar, pero yo le dije que ni loco regresaba. Matías también le dijo que no. Entonces Saúl nos preguntó cómo le íbamos a hacer para jugar. Yo les comenté que una de mis vecinas hacía limpias y posiblemente ella supiera sobre cómo jugar a la Ouija. Así que los tres fuimos a mi casa. Saúl dijo que estaba bien, pues sus padres nunca le decían nada cuando llegaba tarde a casa. Matías también aceptó, ya que su padre lo ignoraba desde que su madre murió algunos años antes. Mis padres no estaban en casa, así que entramos a dejar nuestras mochilas, y luego fuimos con mi vecina la curandera. En cuanto nos vio, lo primero que dijo en tono de broma, que ella no hacía trabajos para mejorar las calificaciones. Le aclaramos que no íbamos por eso, sino queríamos hacerle algunas preguntas sobre la Ouija. La mujer levantó la ceja y luego nos sonrió de una forma un tanto siniestra. Ella aceptó aclarar nuestras dudas. Le explicamos cómo habíamos obtenido la tabla esa. Le dijimos que no teníamos la cosa que se mueve en el tablero. También le comentamos que era la primera vez que jugaríamos a la Ouija, y luego ya le hicimos preguntas sobre cómo usarla eficazmente. Nos dijo que podíamos utilizar un vaso de vidrio para que se moviera por el tablero y poder comunicarnos con quien sea que se quisiera manifestar. Por último, nos dio algunas sugerencias y fue todo. Volvimos a mi casa. Tomamos algunas cervezas de mi padre, nos terminamos los cigarros y sacamos la Ouija de la mochila de Matías. La pusimos en el suelo, tomamos un vaso de vidrio y nos sentamos alrededor de la vieja tabla. Empezamos con lo típico, ya sabes, preguntando si había algún espíritu vagando por ahí. No hubo respuesta. Volvimos a preguntar, pero nada. Hubo un tercer intento fallido. Entonces, Matías intentó con algo diferente. Sabemos que estás aquí, solo manifiéstate. De pronto, para nuestra sorpresa, el vaso de vidrio comenzó a girar. Los tres volteamos a vernos confundidos. Yo solté el vaso, luego Saúl y finalmente Matías. Pero el vaso no dejó de girar. Ahí nos quedó claro que la cosa iba en serio.
Esperamos hasta que el vaso se detuviera para hacer la siguiente pregunta. ¿Quieres hablar? No hubo respuesta. Entonces le preguntamos si seguía ahí. El vaso se movió. El ente seguía ahí. Matías se estaba hartando. Entonces retó al ente. Le dijo que se manifestara más fuerte. Entonces todos escuchamos un ladrido, pero este ladrido sonaba dentro de la casa. Saúl se puso nervioso al escucharlo. Yo me le quedé viendo porque su cara era de terror. Entonces le pregunté por el motivo de su reacción. Dijo que ese era el mismo ladrido que hacía su perro. El problema era que su perro había muerto hace casi un año. Saúl preguntó si la entidad del ente era la misma de su perro. La respuesta fue que no. Entonces Matías nos miró. Tenía esa mirada. Me di cuenta que iba a hacer algo muy tonto. Mi mejor amigo le preguntó al ente si podía hacer que escucháramos a otro muerto. Hubo un intenso silencio. De pronto, el vaso comenzó a moverse, escribiendo: abuelo. Inmediatamente después de eso, se escuchó el rechinar de una vieja mecedora de madera. Luego, una tos muy peculiar y característica. La misma tos que le daba a mi abuelo cuando salía al patio a fumar mientras descansaba en su mecedora. Era absolutamente impactante. Yo no podía creerlo. Mis amigos y yo intercambiamos miradas y luego comenzamos a reír llenos de nerviosismo, pues al parecer teníamos la posibilidad de hacer un pequeño contacto con el más allá. Unas pisadas nos hicieron dejar de reír. Alguien o algo había pasado corriendo del baño hacia la sala. No vimos a nadie, y eso que solo tardamos un segundo en voltear. Los tres nos pusimos de pie. Nos quedó claro que algo no estaba bien. Matías gritó preguntando quién andaba ahí. Escuchamos unos rasguños que venían desde adentro del baño. Saúl me volteó a ver y con la cabeza le di a entender que ni loco me iba a acercar a la puerta del baño. Entonces, una silla que estaba detrás se cayó y nos hizo pegar un brinco del susto. Nos dimos cuenta que alrededor de la ouija estaban marcadas unas hebillas. Esas marcas estaban al rojo vivo que incluso humo le salía. Luego escuchamos otro ladrido. Ese sonaba muy diferente al anterior. Ese ladrido fue emitido como con enojo, con rabia. Además, sonaba fantasmal con bastante eco. Por si las cosas no estuvieran ya bastante extrañas, algo pasó que toda la casa se oscureció. Estuvimos como 10 segundos en completa oscuridad y luego volvió la luz. Todo parecía estar en orden. La silla había vuelto a su lugar. La luz del sol ya podía verse afuera y las marcas de las hebillas alrededor de la ouija habían desaparecido. Les dije que ya había sido suficiente, que lo mejor era dejar de jugar, pero Matías dijo que no, que hiciéramos una pregunta más. Inmediatamente me negué. Entonces Saúl dijo que no podíamos dejar de jugar así nada más, que debíamos despedirnos del ente. Lo pensé un momento y simplemente dije, pues tenemos que irnos. Pero Matías no estaba de acuerdo. Él quería hacer una pregunta. Yo intenté detenerlo tapándole la boca, pero se las arregló para preguntar una última cosa. ¿Quién eres? Los tres nos quedamos quietos, esperando la respuesta, pues realmente teníamos curiosidad. En ese momento, el vaso comenzó a moverse entre las letras, escribiendo «Mamá». Saúl y yo inmediatamente sujetamos a Matías y lo tumbamos al suelo, pues él intentaría algo más. Su madre biológica estaba muerta, y era evidente que si podía contactarla lo iba a hacer. Matías no estaba consciente que nosotros estábamos tratando con un ser maligno, que obviamente no era su madre, y solo lo estaba engañando. Se lo dijimos en varias ocasiones, pero no escuchó. Siguió forcejeando con nosotros hasta que logró liberarse, y mientras nosotros nos poníamos en pie para sujetarlo de nuevo, Matías agarró el vaso. Sus ojos se pusieron en blanco y se quedó quieto como paralizado.
Saúl y yo no sabíamos qué hacer. De pronto, el vaso reventó en las manos de Matías, haciendo que sangrara. Entonces sus ojos volvieron a la normalidad y cayó de rodillas al suelo. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondió. Saúl también le habló, pero no reaccionaba. Le gritamos, pero nada. Entramos en pánico, así que, sin saber qué más hacer, le di un golpe en la cara y reaccionó. Nos dijo que había visto algo fuera de este mundo, algo que va más allá de los límites de la imaginación. Volví a preguntarle si estaba bien. Me respondió que sí, que solo tenía que tomar aire, así que se paró y salió de la casa. Fue a la cochera. Saúl y yo nos quedamos dentro de la casa. Me preguntó qué íbamos a hacer. Entonces recordé que mi madre guardaba una botella con agua bendita en su cuarto. Matías había agarrado una cuerda, la estaba amarrando a un tubo alto en forma de T que mi padre tenía en la cochera. Golpeamos el vidrio, lo rompimos, pero la protección de rejas no nos dejó salir. Pateamos la puerta intentando tirarla, pero no pudimos. Simplemente vimos cómo mi mejor amigo, luego de amarrar bien la cuerda al tubo, se enrolló la cuerda al cuello y luego se quitó la vida. Juro que intentamos detenerlo, pero no pudimos hacer nada. No pasó mucho tiempo para que un vecino se diera cuenta y se brincara el portón para intentar ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Gritó por ayuda y los vecinos fueron llegando. Alguien llamó a la ambulancia. Saúl y yo seguíamos encerrados dentro de la casa. Entre varios vecinos tuvieron que abrir la puerta, pues se había trabado muy feo. Fue horrible tener que explicar lo que pasó. Algunos nos creyeron y otros no. Mis padres tuvieron que pedirle a un sacerdote que sacara la ouija de la casa, porque nadie quería tocarla. Lo peor de todo es que algunas noches puedo escuchar cómo una cuerda se estira con fuerza. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.